Río Táchira envenenado, la destrucción de un ecosistema clave en la frontera de Venezuela. Científicos venezolanos confirmaron que la única área libre de contaminación de uno de los ríos que marca la frontera entre Venezuela y Colombia es su naciente en el Parque Nacional El Tamá. El Táchira, conocido por los cruces que a través de él hacen los migrantes para escapar de Venezuela, no solo es el epicentro de delitos, sino que además es el que sufre los efectos de actividades que jamás tuvieron freno. En varios sectores de la fauna acuática desapareció por completo. Esta es la primera parte de un especial que aborda el estado crítico de un río fronterizo entre Colombia y Venezuela. Wilfrido Mora escarba entre los recuerdos de su niñez y su adolescencia para llegar a la imagen de un río Táchira que hoy se le hace lejano. Nosotros amamos ese río porque de niños íbamos ahí a divertirnos, donde había los famosos pozos, a donde íbamos a hacer melcocha y sancochos, pero eso ya es historia, cuenta el comerciante de 67 años, nacido en el pueblo fronterizo de San Antonio de Táchira, en Venezuela. Sabe que ya casi nadie va al río como ese espacio de esparcimiento que fue para él décadas atrás. Los miembros de grupos guerrilleros y bandas criminales que se disputan su control se ha encargado de alejar de sus aguas que marcan los límites entre Colombia y Venezuela y además a los habitantes de la frontera. Los migrantes que pasan a pie por las trochas también han llenado el río de otros significados asociados al escape de una emergencia humanitaria que llena titulares desde hace más de un lustro. Pero hay otra razón que ha ahuyentado a los tachirenses del río que da nombre a su estado. Ayer pasé por el puente y miré el río porque bajaba con fuerza. Llovió quizás para la cabecera y era caudelosa la cosa. Estaba fuerte, dice Mora. El motivo de esta corriente copiosa, señalan los expertos entrevistados para este reportaje, es la destrucción de la capa vegetal desde aguas arriba como consecuencia de las actividades humanas. El bosque que circunda el río Táchira se ha reducido porque se utilizan las tierras para cultivos ilícitos e ilícitos. Sus aguas reciben los desechos de los fertilizantes de la agricultura, su curso se desvía para el riego de productos agrícolas, su arena se remueve para fabricar ladrillos y en los tramos más poblados se convierte en un depósito de aguas servidas y basura. El río tiene problemas desde la cuenca hasta el final porque es un río fronterizo. La frontera es muy dinámica y mucho a paso de gente, mercancía, contrabando, alimentos, ganado. Hay agricultura, poblaciones y hasta extracción de mineral no metálico. La única parte donde pudiera considerarse que es libre de alguna actividad es dentro del Parque Nacional El Tamá, que es donde está la naciente, afirma Eymar García Medina, ingeniero agrónomo y doctor en ecología y tropical y profesor además de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, quien lleva más de 10 años trabajando en esa zona. El río Táchira ha sido testigo de migraciones, narcotráfico, contrabando y crimen organizado. Los enormes problemas de ese sector de la frontera colombo-venezolana han invisibilizado la crítica situación ambiental. Vertimientos de desechos agrícolas, industriales y domésticos han contaminado el río mientras que se enfrenta a otros fenómenos que agravan el problema como la minería de material de arrastre, la deforestación en acaparamiento ilegal de agua. Este es el primero de 2 reportajes que dan una mirada al problema ambiental desde ambos lados de la frontera y en el que han participado Runrunes de Venezuela y el diario La Opinión de Cúcuta de Venezuela y Colombia. Tras décadas de contaminación, los antecedentes de esta contaminación están documentados desde al menos 3 décadas atrás. Un estudio del Ministerio de Defensa venezolano publicado en 1994 y referido por otro documento desde el 2009 detalla que actividades humanas deterioraban el río entonces y estos problemas solo han empeorado con el paso de los años. El río Táchira en primer lugar y los ríos Grita y la Lobeterita atraviesan actualmente por un proceso de contaminación generado por actividades humanas que vienen deteriorando los recursos naturales,
produciendo contaminación de las aguas por aguas servidas de origen doméstico e industrial, utilización de productos químicos, biocidas y fertilizantes, desechos sólidos, contaminación atmosférica, deterioro del suelo en las medias altas y medias bajas y destrucción de su vegetación. Dice el informe de nitrógeno y fósforo totales de los ríos tributarios al sistema Lago de Venezuela, de la División de Calidad de Agua del Instituto para el Control y la Conservación del Lago Maracaibo, publicado en el 2009. Contaminado desde la cuenca alta. El río nace en un páramo, rodeado de fragelones, un clima helado y una fauna variada que incluye desde el oso de anteojos hasta cóndores y murciélagos, según describe María Eugenia Mercano, quien es bióloga y profesora de la UNED. Sale de una zona de nacientes o algunas fluviales de muy alto volumen, ubicada en el Cerro Las Banderas, dentro del Parque Nacional El Tamá, en donde los humedales permiten que el agua atraviese un proceso de depuración por la acción de microorganismos, algas y plantas. Allí el agua es totalmente potable, pero dice Mercano, 2 kilómetros más abajo todo empieza a cambiar. La actividad agropecuaria arranca cuando el río alcanza las poblaciones de Betania y Villa Páez y arrecia cuando llega a Delicias, capital del municipio venezolano Rafael Urbaneta. Allí abundan los cultivos propios de tierras altas como manzana, durazno y pera. Ya la actividad agrícola produce una fuerte deforestación precisamente para ampliar esa frontera agrícola. Más allá de eso está todo lo que significa el aprovechamiento de ese suelo de manera poco técnica, con utilización de agroquímicos, pesticidas, así como las mismas aguas servidas y desechos de las poblaciones y caseríos que están en la orilla del río. Cuenta el profesor Eimer García Medina, según dice, hay pozos sépticos cuyos desechos se drenan hasta el río y se pueden observar desde allí hasta las tuberías superficiales que terminan en la ribera. Actividades peligrosas por el río. A medida que la Táchira continúa su descenso, la actividad humana aumenta y los caseríos de pequeñas comunidades rurales se convierten en poblaciones más numerosas. Así ocurre con Novilleros, Sabana Potrera y Llano de Jorge en el municipio Bolívar, estado de Táchira. En este punto el agua clara se vuelve más oscura, no solo porque las condiciones del relieve cambian, sino porque las actividades humanas se diversifican. Por ejemplo, se extraen arenas del fondo del río para la industria alfarera de la región. Con estas se hacen arcillas y cerámicas, hasta ladrillos y abodes para la construcción. Las poblaciones de peces o los sistemas de peces son heterogéneos, complejos, tienen resistencia y pueden ser resilientes frente a la contaminación, pero si esta no persiste y no hay capacidad de recuperación, llega el quiebre definitivo y el colapso. El futuro es de los ríos. A principios de la década pasada hubo un intento de recuperar y cuidar el río. La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental en Colombia convocó a autoridades venezolanas al diseño de un plan que analizará las fuentes, líquidos y aguas servidas que contaminaban en las aguas del río. Táchira de esta manera muestra su iniciativa por parte del Instituto de Cuenca del Lago Maracaibo. Esta institución, que depende del Ministerio de Ecosocialismo, antes Ministerio del Ambiente, coordinó a mediados del 2013 una serie de reuniones y talleres con representantes del sector industrial de la zona fronteriza, pero todo quedó en fase de investigación y nunca se concluyó. Y mientras Mora evoca el pasado y el biólogo Douglas Rodríguez Olarte piensa en el presente y en los días que vienen, los ríos son los ecosistemas más amenazados del planeta y los más importantes, porque si se sacas la cuenta de la cantidad de gente que vive a expensas de los ríos, vas a decir que es todo el mundo. En todas estas montañas de Cúcuta y Venezuela desvían al agua de los ríos y no hay ningún tributo ni pego a la naturaleza, simplemente los ven de una manera utilitaria. Se está perdiendo no solamente patrimonio, sino calidad de vida. En el futuro cercano habrá peleas por estos ecosistemas y estos tipos de problemas. Si deseas ver y leer información parecida a principales problemas ambientales, te recomendamos te suscribas a nuestro canal de YouTube, así como también visitar nuestra página web. Aprende, conoce y enriquécete con profesionales en la materia ambiental.
¿Qué esperas en ser parte de esta comunidad educativa? Inscríbete hoy en consejosiberoamericanos.com.